Bueno, en un momento el doctor Diego nos estará ayudando. Listo, ya te escucho. Gracias, doctor. Hola Eh, a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentre bien y le agradezco primeramente a Reisis por esta invitación. Eh, Voy a poner un poquito ahí el, la, la cámara para que me conozcan. Yo soy el doctor Diego Salazar, egresado de la Universidad Latinoamericana con la especialidad en endodoncia y una maestría en ciencias odontológicas. ¿Ok? Entonces, bienvenidos todos. Cualquier duda, pregunta que tengan, sin ningún problema, me pueden parar o me pueden decir alguna su pregunta y yo la voy a contestar con mucho gusto. Entonces, vamos a empezar. ¿Ok? Ok, listo, doctores. Entonces, yo trabajo para la marca Dental Trading, que es importadora exclusiva de la marca Angelus. Y entonces, quiero que vean este gran video, por favor. シーラー MTA ピラペックスをご存知ですか？Listo, doctores. Entonces, como ven, Angelus ya lleva bastante tiempo dentro de la odontología. Es una de las empresas que eh, después de Dentsply entró como líder en MTA. Y para hablar de biocerámicos, es importante hablar de un gran doctor que es el doctor Toravinayat. Este doctor en 1993 patentizó el uso del cemento Portland en odontología, marcando el desarrollo experimental del mineral trióxido agregado, bien conocido como el MTA. El material es a base de silicato tricálcico con propiedades hidráulicas y bioactivos. Y desde ese entonces, en 1993, el doctor Tornavirayat ya había marcado este concepto de sellado biológico. Entonces, no es nuevo ahora que nosotros ocupemos biocerámicos. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya se usaban desde tiempo atrás y justo hace unos días estuvo la directora clínica de Angelus en México y nos comentaba mucho esto. Ella tuvo la oportunidad de conocer al doctor Toravinayat, ya la había conocido y entonces ella nos comenta y nos platica que cómo llegó o cómo él le explicó que había llegado el cemento Portland a, odontología. Y esto era una historia que ella nos contó y se las voy a contar. Es una historia que su papá era jardinero y entonces en un árbol
estaba como pues partido a la mitad, tenía unas grietas y en esa grieta el doctor dijo, ¿por qué no ponerle cemento Portland? Entonces colocó cemento Portland y cuando colocó cemento Portland fue ahí donde vio el doctor que había esta biocompatibilidad en tejidos vivos. Y bueno, ella se reía mucho y nos decía que el doctor Toravinayat siempre contaba una historia diferente a todas las veces, ¿no? Que le preguntaban. Entonces ustedes sabrán a lo mejor otras historias, pero esta historia fue de boca del doctor Toravinayat. Entonces, en 1998 fue el lanzamiento de ProRoot de la casa comercial de Splay. Este fue el primer MTA comercial que se hablaba de la mejora del sellado, de la biocompatibilidad y de su alto pH. O sea que llegaba a más allá del 12% de su pH. Después hubo cambios en el manejo que, por ejemplo, este MTA lo ocupábamos mucho, se ocupaba mucho para perforaciones o ápices inmaduros, o sea, solo se ocupaba para este tipo de procedimientos. Pero en el 2001 fue el lanzamiento de MTA de Angelus. El MTA de Angelus se hizo un material biocompatible utilizándolo en endodoncia para el sellado también de reparación de tejidos dentales. Esto quiere decir, esta presentación que ustedes ven fue la primera presentación que salió al mercado de la marca Angelus y este tenía el óxido de bismuto que era el que pigmentaba el diente. Después de esto, en el 2002 hicieron su lanzamiento del MTA con un tiempo de fraguado de 15 minutos, pero en este caso ya habían quitado el óxido de bismuto y entonces lo hicieron blanco. Y entonces su presentación en este momento, hasta el día de hoy, es de 1 gramo para 7 aplicaciones. Y estos son de la primera generación, que obviamente la partícula era mucho más grande, la textura era como de agua mojada, era muy diferente a las generaciones de ahora. Y entonces el MTA ha sido el material más estudiado en odontología, más estudiado, más que a lo mejor puedo decir que hasta más que las resinas. Este material MTA ha sido el más estudiado en odontología, que hasta obviamente han hecho miles y miles de artículos, han publicado libros y ustedes lo van a ubicar o lo van a encontrar en libros, artículos como mineral tróxido agregado, como cemento silicato, como biocerámicos o como cementos hidráulicos. Bien conocido es el MTA. En todos estos nombres lo pueden encontrar. Y entonces esta diapositiva me gusta mucho porque luego no sabemos de dónde vienen los biocerámicos, de dónde viene esta tercera generación. Y el MTA es el precursor de todos los biocerámicos químicamente. Cabe decir que el MTA tradicional que viene polvo y líquido son los más puros. Este MTA libera, la literatura indica que estos materiales están compuestos principalmente de silicato tricálcico y componentes agentes radioopacos que permiten su visualización en la radiografía. Y en esto les quiero decir lo que es el MTA gris, MTA blanco y el MTA de 2 dosis. Estos son la primera generación de MTAs que maneja Angelus. Y todo esto depende
de obviamente la partícula, depende obviamente también del tamaño del tiempo de fraguado, porque no todos fraguan en el mismo tiempo. Por ejemplo, la primera generación, la consistencia es de arena mojada. La partícula del MTA gris era de 54 micras. El blanco en polvo lo que hicieron era de la misma textura en arena mojada, pero su tamaño de partícula fue de 12 micras. En la generación 2, que vendría siendo la generación del MTA Repair HP, es la segunda generación. Este es un polvo que es el mismo polvo de la primera generación, no cambia nada. Es el mismo polvo, pero lo único que cambia es su plastificante. Y entonces la consistencia se vuelve de masilla. Y entonces en esta generación fue cuando bajan el tamaño de partículas a 12 micras. Después empieza la tercera generación y la tercera generación es el Biocer Repair. Y dentro de ese Biocer Repair, esa es la tercera generación. La primera generación en cuestiones de cementos obturadores, porque también es importante mencionar que se clasifican en dos tipos, en el tipo de cementos obturadores y cementos reparadores. En cuestiones de cementos obturadores, obturadores, la primera generación es el MTA Filapex, que viene dosi, es un material resinoso. Ahora que vino la doctora nos dijo, es un material, es el único material híbrido. Híbrido quiere decir que tiene componente resinoso, pero también tiene un 13% de MTA. Esto viene de activador pasta y dos pastas que se tienen que mezclar. Y no sé si justo les pasaba esto, que cuando un material está bien mezclado, tiene que tener este hilo que hace que tenga como un escurrimiento. Eso es cuando nos dicen que ya está bien mezclado. Y la segunda generación de cementos obturadores es el BioC-Sealer. Es un cemento obturador 100% biocerámico, libre de resina y tiene un 60% de biocerámico, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo sepamos porque muchas veces eh, vamos a nuestros depósitos y pedimos biocerámicos y hoy en día hay muchísimos biocerámicos, no nada más el de Angelus. Hoy en día les puedo decir que yo he usado como 4 o 5 más biocerámicos, ¿no? Pero que creo que me he enamorado de por todas sus propiedades que tiene y hoy vamos a hablar de eso. Hoy es una tarde de verdad de mucha química, que la química es sumamente importante y todo lo que yo voy a decir es con relación al biocerámico, al bioceciler, al cemento obturador. Y entonces, la definición de biomateriales es materiales que han desarrollado para inducir una actividad biológica específica. Entonces, como lo dice la diapositiva, vamos a inducir varias situaciones en esta parte. Vamos a inducir la formación de hueso, la formación de tejidos. Vamos a hacer esta inducción que a nosotros como especialistas en endodoncia nos interesa mucho, ya que lo hemos perdido por una fase infecciosa. Y entonces estos materiales, los biomateriales, se dividen en bioinertes, bioactivos y biodegradables. Y entonces, en cuestiones químicas, el bioinerte es el aluminio,
es el circonio, partículas de circonio y partículas de circonio estandarizados. Después, los bioactivos son el agregado trióxido mineral y la cerámica de apatita y los biovidrios. Esos son los bioactivos. Los cementos y los biodegradables son los cementos de fosfato de calcio. Estos son lo que nos hace que los materiales sean bioinertes, bioactivos y biodegradables. Y entonces los biomateriales en esta parte, los biomateriales en endodoncia se dividen en naturales y sintéticos. Y de estos dos se dividen en cerámicas, metales, polímeros y compositos. Entonces, el biosesiler es un biomaterial sintético cerámico, ¿ok? Entonces, sí hay que dejar bien importante y bien en cuenta que yo les voy a hablar de un material sintético y cerámico. Y entonces, ustedes saben que cuando se hace cerámica en los lugares o la gente que le gusta hacer cerámica, primero hace el barro, hace esta parte del barro y después lo meten a altas temperaturas para que entonces, ¿qué? Haga esta unión del barro. Más o menos esto pasa similar a los biocerámicos. Y entonces, la cerámica, es importante saber qué es la cerámica. La cerámica es un compuesto entre los elementos metálicos y no metálicos, para los cuales la conexión interatómicas, que son totalmente iónicas o predominan más bien un poco más de iónicas, y esto va a hacer que se presente características covalentes, o sea que la cerámica sí tiene un poco de metal, tiene un poco de no metal, pero tiene más iones, y estos son los iones que los biocerámicos nos aportan, o la cerámica nos aportan estos iones. Y los biocerámicos, la cerámica se ha desarrollado para inducir la actividad biológica y específica. Y entonces, veamos este video. Y este video es cómo fabrica Angelus sus biocerámicos. Entonces, esta es nuestra materia prima. Estos son nuestras 3 materias primas, lo cual lo tenemos que homogenizar. Y lo va a homogenizar con agua. ¿Ok? Entonces, van a colocar, esto es como muy independiente de cada fabricante, cuánto van a colocar de cada qué. Después lo meten al horno, y después de meterlo al horno quitan todo lo que es el agua, y entonces quedan estos bloques. En estos bloques lo que va a hacer es que van a llevarlo a triturar esto, que ya empieza a ser un poco, ya vamos un poquito haciendo hacia lo que es el MTA. Entonces, después de esto, lo van a calcinar. Lo suben a calores a temperaturas tan altas que quitan todo lo malo que tiene estos materiales. ¿Ok? Estos elementos biocompatibles. Después, todo esto es el MTA. Ahora sí, ya que está calcinado, es el MTA. Y en este molino de bolas, este es un molino de bolas, es donde nos va a dar el tamaño de la partícula. Dependiendo del biocerámico o del BMTA que vayan a realizar, es el tamaño
o el proceso que va a pasar para que obviamente la partícula sea mucho más pequeña. Y entonces esto es el MTA. Esto es uno de los MTAs. Y después lo pasan a control de calidad, que en control de calidad es todo, también todo un mundo, un desarrollo que obviamente Angelus hace. Y entonces cuando nosotros pasamos a que se calcine este material, es- tenemos nuestras tres primeras materias primas. Estas son nuestras tres materias primas. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esta parte del clinker. El clinker es ahí cuando está calcinado y es el material, la materia prima intermedia para la producción de los biocerámicos. Y entonces tenemos las tres materias primas y entonces esta parte donde ven aquí de 400, 600, 800 es la temperatura que lleva a altas temperaturas, que lleva esta temperatura hasta la máxima, 1400 eh, la temperatura, o sea, es una temperatura muy, muy alta. Y entonces, en este espacio, ¿qué es lo que nosotros vemos, doctores? Vemos el trióxido, vemos el silicato tricálcico, es el que tiene. Aquí está, este verde aumenta el silicato tricálcico y disminuye el silicato dicálcico, ¿ok? Entonces, este es el único biocerámico que contiene más silicato tricálcico que todos los que están en el mercado. Y nos comentaban, y claramente a mí me ha pasado que voy a una casa comercial o compro materiales biocerámicos y entonces te dicen, oye Doc, vas a hacer tu, tu obturación con una termoplastificada o vas a hacer en frío, caliente en frío. Y yo, ¿cómo por qué? Yo pregunto, ¿cómo por qué me hacen esas preguntas? Y me dice el vendedor o el del depósito, oye, es que lo que pasa que nosotros tenemos en otras casas comerciales, tienen el, el biocerámico para altas temperaturas y tienen para obturación en frío. O sea, manejan dos tipos de sealers, que es el sealer para termoplastificada y el sealer normal para la temperatura, pues para en frío. Y en cambio, nosotros, Angelus ha hecho y lo podemos ocupar para ambas eh, técnicas de obturación. No necesariamente tenemos que comprar dos tipos de cementos obturadores. ¿Para qué? Para poder tener esta parte de la obturación, porque sí ha habido y hay estudios donde hay cementos que por las altas, el alto calor que genera la termoplastificada, sí se llega a quemar el cemento y entonces ya no tenemos esa adhesión adecuadamente. Ahora, es importante y justo ahorita se me viene esta pregunta. Ustedes como doctores en este tiempo, ¿a qué le invierten más? ¿Le invertimos más a un sistema rotatorio? ¿Le invertimos más o le invertimos más a un cemento obturador? Esa va a ser mi pregunta que al final muchas veces quiero que me la puedan contestar con esta presentación y yo la tengo más que clara. ¿Por qué? Porque para mí es sumamente importante un buen cemento o una buena medicación, más allá de también obviamente
un protocolo de irrigación, más allá de un protocolo, más allá de un sistema rotatorio que puede ser el maravilloso, pero sí es importante que nosotros le invertamos un poquito más a nuestros biocerámicos, que no nos vayamos con esta parte de la economía, porque creo que esta parte de la economía de comprar biocerámicos económicos nos está llevando a les podría decir, nos está llevando a ya no conocer otros biocerámicos, a casarnos con una sola marca. No, creo que los endodoncistas tenemos esta gama y este gran abanico de materiales, ya sea cementos, ya sea rotatorios, ya sea muchas otras cosas más. Entonces, les comento, este es el único, bueno, no el único biocerámico, puede haber más biocerámicos que puedan tener esta dualidad que le podamos colocar termoplastificada y técnica en frío. Y entonces, ya que hablamos un poquito de química y que es importante, los biocerámicos a finales de los años 60, los investigadores Cohen y colaboradores observaron que el vidrio y la cerámica tenían la capacidad de adherirse a los tejidos vivos. Las investigaciones siguieron avanzando a finales de la década pasada y se descubrieron que los materiales activos con aplicación tanto médicas como en odontología poseían propiedades osteoinductivas, ausencias de toxicidad y químicamente estables y son biocompatibles. Esto quiere decir, ¿qué es lo que ya habíamos hablado en las diapositivas pasadas? Los biocerámicos o el MTA o las cerámicas son inductores, o sea, van a ser esta parte de una inducción a tejidos, a regenerar tejidos. Y en la medicina, en una de las especialidades que más usan biocerámicos es en la ortopedia. Entonces, después de la ortopedia pasaron obviamente a la odontología. Y las propiedades más importantes de estos ya hablamos químicamente. Ahora vamos a hablar pues obviamente del organismo y es bioactivos que son tolerantes por el organismo con propiedades de osteoinducción, inertes que son capaces de rellenar o sustituir tejidos y ser tolerados por el organismo. Biodegradables que son capaces de ser degradados con el ambiente biológico y ser reemplazados por hueso. Esto quiere decir, sí, claramente necesitamos de agua para poder inducir a esta parte de esta bioactividad, pero no tanta. El agua no lo va a dar los tejidos periapicales y nos lo va a dar los túbulos dentinarios, el poco, eh, la poca humedad que tengan los túbulos dentinarios, eso es lo que nos va a hacer que eh, que los biocerámicos empiecen a hacer su fraguado. Y entonces los biocerámicos poseen una capacidad de producir hidroxiapatita durante el proceso de fraguado. Presentan un muy alto pH durante los primeros 24 horas, por los cuales los primeros 24 horas nosotros como endodoncistas vamos a poder dormir adecuadamente, no vamos a tener estrés de que el paciente vaya a tener dolor, de que todo. Pero obviamente, después de estas 24 horas que empieza a trabajar, podemos tener un poco de dolor, un poco de molestia, de adolorido, pero no como de ese dolor tan fuerte, porque hay a veces que obturamos con cementos a base de resina
Y quiero preguntarles, ¿cuántos pacientes no les hablan después de 3 semanas y les dicen, ¿sabe qué, doctor? Me sigue doliendo la muela. Si ya me hizo el tratamiento de conductos, ¿cómo por qué me sigue doliendo la muela? Y es importante también decirles que la gutapercha no es la que obtura. La gutapercha no se adhiere a las paredes. Lo que se adhiere a las paredes es el cemento. Y con estos cementos biocerámicos lo que queremos hacer es un monobloque. Entonces, el fraguado en las primeras 24 horas, al ser fraguado, va a elevar el pH y al ser elevado este pH va a ser una acción antimicrobiana. Son fáciles de usar ya que poseen una pequeña partícula de menor de 2 micras. ¿Y por qué? El bioceciler tiene este tamaño menor a 2 micras. Al ser la partícula más chiquita, la, eh, la osteoinducción o la regeneración va a ser más rápida. Es por eso que la partícula tiene que ser más chiquita. Al ser más chiquita, me va a regenerar más rápido. Si yo tengo una partícula, como ya habíamos platicado anteriormente, que en las generaciones pasadas, en la primera generación de, de los reparadores, eran de 54, 12 micras, imagínense el tiempo. Obviamente iba a reparar, pero en ese tiempo tardaban en reparar, tardábamos en ver una reparación año, año y medio. Con biocerámicos estamos viendo más o menos en 3 meses una reparación ya. Entonces, es por eso que es importante las partículas, y justo cuando nosotros les entregamos un folleto, o cuando van al depósito y les entregan un folleto de el bioceciler, por eso es que les dicen, está en grande, menor a 2 micras. ¿Por qué? Porque obviamente esta parte de regeneración va a ser mucho más rápida. Entonces, muchas veces no sabemos, los endodoncistas o los doctores, no sabemos cuál es el mecanismo de acción de un biocerámico, y los cementos biocerámicos comparten un mismo proceso. Así sean los cementos biocerámicos reparadores o obturadores, comparten lo mismo, doctores, ¿eh? Lo mismo, y es el mismo proceso de fraguado. Al mezclarse con agua, los silicatos de calcio en polvo reaccionan de forma primaria, que van a generar un gel de silicato de calcio e hidróxido de calcio. O sea, ¿qué va a pasar? Que cuando se une el agua en los reparadores, cuando se une el agua y el polvo, va a ser un gel. Este gel va a tener silicato de calcio e hidróxido de calcio. Esta reacción continúa hasta la producción de hidrato de calcio, de hidrato de silicato de calcio, que finalmente da lugar a la formación de hidroxiapatita, un componente natural de tejido dentinario que favorece la biocompatibilidad y entonces un buen sellado biológico. ¿Vieron? O sea, el sellado biológico ya viene desde los años del doctor Torabinayat, que ya era un sellado biológico, que este sellado biológico se genera con el agua, porque todos los cementos, tanto obturadores como reparadores, al tener agua, los cementos se expanden. Al tener yo este contacto de agua, obviamente se expande el material, el biocerámico. Y entonces tenemos esta parte del sellado biológico. Y si se dan cuenta, estas pequeñas perlitas que ustedes ven aquí es el hidróxido de calcio. Durante este proceso, el agua
juega un papel fundamental y en el control de nivel de hidratación y del fraguado del material. O sea, no tiene que ser, como les comenté, no tiene que ser ni tanta agua, ni tiene que ser poca agua. Tiene que dejarse húmedo, pero sin llegar a... Porque si nosotros lo llegamos a dejar lleno ese conducto de agua, muy probable es que el material se disuelva. Entonces ya perderíamos todas sus propiedades y ya no tendríamos MTA. Y entonces, son imágenes de un libro que saqué, y entonces aquí vemos una apicectomía. Entonces, hacen la apicectomía, justamente cortan el ápice, ay, cortan el ápice, y al cortar el ápice colocan el MTA, y aquí está, este es el MTA de aquí para acá, para lo blanco, donde se ve como una parte grisácea, ese es el MTA, y de acá para acá es la gutapercha. Entonces, genera aquí abajo, se genera un gel, y arriba del gel se va a generar la hidroxiapatita. Y entonces, estas son otras perlas un poquito más grandes de hidroxiapatita. Y entonces la hidroxiapatita me va a funcionar como un material distractor de las bacterias. ¿Qué quiero decir con esto? Va a distraer a las bacterias la hidroxiapatita para poder hacer su trabajo, el MTA, y poder hacer su regeneración, porque hay la palabra regeneración y reparación son muy diferentes, ¿no? Entonces, más adelante les voy a explicar un poquito de eso. Entonces, ¿vieron cómo se genera hidroxiapatita? Para que entonces, o tejido mineralizado, para que entonces el MTA haga todo su proceso de reparación, de regeneración, y entonces pueda haber una regeneración. Y acá los beneficios de la bioactividad de la curación es que primero tenemos fosfatos de calcio formados alrededor del material. Posterior a esto, el organismo reconoce esto y genera la hidroxiapatita, que en la hidroxiapatita va a ser un proceso de cicatrización, de cicatrización. O sea, la hidroxiapatita va a formar parte de la cicatrización. Y después de esto, va a empezar la regeneración del cemento radicular y del cemento y del ligamento periodontal. Muchas veces yo estudié un año de periodoncia, y entonces nos decían los periodoncistas, no hay regeneración, Diego, del cemento radicular. Cuando nosotros quitamos el cemento radicular, ya no se regenera, es tejido que se pierde y no se vuelve a regenerar. En este caso, sí, el MTA es un inductor de la regeneración del cemento radicular. Y aquí en esta imagen podemos ver que está el material, aquí está justo el material, y alrededor del material se generó el cemento radicular, y abajo del cemento radicular, este rosa claro, se genera un ligamento periodontal, pero solo se regeneró alrededor del material, no se regeneró alrededor del diente. Entonces, justo la doctora Ligia, la directora clínica de Angelus, no, me comentaba, me decía, hay una doctora que decía, es que los biocerámicos no tendrían que llamarse biocerámicos, tendrían que llamarse cementos hidráulicos. Y entonces dice que es una
no un debate, sí, es un debate entre la doctora y ella en decir, ok, sí, sí es un cemento hidráulico, pero también puede ser un cemento biocerámico por su biocompatibilidad, porque no está irritando los tejidos periapicales y está regenerando. Y entonces es un debate que nunca se va, que dice ella, que nunca se va a lograr definir qué es, pero es importante. Y ahorita me acuerdo del nombre porque va a haber, de hecho, por ahí va a haber una plática con ella, pero un poquito más intensa en cuestiones químicas. Creo que es Carol Bryan, algo, una cosa así. Más tarde no les miento, yo le, yo en un momento le pregunto a ella. Y entonces, esta es una pequeña partícula de un biocerámico. Y vean, este biocerámico libera hidróxido de calcio, ya que libera su hidróxido de calcio, junto con una fase líquida, esto hace que inicie la resistencia mecánica. Después de liberar esta parte del silicato tricálcico, aquí, ¿qué es esto? Después esta es una partícula de silicato dicálcico que libera también iones de calcio y entonces ahí empieza una reacción mecánica final. Después de esto, en tiempo de trabajo en el fraguado, entonces empieza a tener todos estos componentes al mismo tiempo. ¿Ok? Y esta es la partícula que tiene nuestros biocerámicos. Y yo le preguntaba a la doctora, oiga doctora, ¿pero por qué tiene hidróxido de calcio? O sea, el hidróxido de calcio, ¿cómo viene? Ah, ok, me dice, mira, son cuando vienen ya para usarse, viene el hidróxido de calcio en una burbuja de agua, o sea, por eso es que está humectado, o sea, por eso es que es líquido, porque el hidróxido de calcio está encapsulado en agua, que lo que va a hacer es que nada más necesite un poquito más de agua para poder llevar su proceso de fraguado. Pero ese es los hidróxidos de calcio son diferentes. No es como que venga el hidróxido de calcio como puro o que coloquen el hidróxido de calcio puro en polvo. No, este es un hidróxido de calcio que viene encapsulado en agua. Y entonces, aquí está un mecanismo de hidratación. Esto es a las primeras, a la primera hora y media, como empieza el tiempo de fraguado. Vean, aquí empieza la hidratación. A las 3 horas, vean cómo va cambiando esta consistencia o esta parte del, del biocerámico. Y vean, a las 6 horas cambia totalmente radical la partícula. Y vean, a las 9 horas cómo cambia por completo. Es algo que literal sufre la partícula, la que ya habíamos, esta partícula sufre cambios y vean estos cambios cuando es hidratada y vean los cambios cuando es en tiempo de fraguado. O sea, es mucho. Y esto hace que se mejore la adhesión a las paredes del conducto. Y nos decía la doctora, por favor, cuando nosotros hagamos nuestro proceso de irrigación final, no lo hagamos con, mm, con EDTA, porque esto le va a quitar
propiedades al material, le va a quitar propiedades al biocerámico. Entonces, ella nos recomienda que sea con cualquier agua, que sea con suero, que sea con agua bidestilada, con agua, es más, con pura agua, agua destilada, pero no con EDTA. Y entonces, este video, vean esta partícula, vean cómo cambia en específico esta partícula a comparación de todo. Estas son las partículas del biocerámico. Y vean cómo van cambiando la partícula. Le van saliendo básicamente estas partes de manitas y se ve, esto es un video acelerado aproximadamente 28 días más o menos, pero es un acelerado. Entonces la partícula empieza a modificarse para poderse adherirse a las paredes. Es como si de verdad fuera un microorganismo, o sea, se ve cómo va generándose en las paredes. Y entonces, en la bioactividad y en los biocerámicos son materiales que tienen habilidades de crear un ambiente ideal para la cura de los tejidos y conducen e inducen la formación de tejidos duros. Y hay dos rutas. La ruta de a través de la calcita o la ruta 2 a través de la apatita, ¿ok? Y entonces se los voy a explicar un poquito. Espero que me entiendan. Tenemos hidróxido de calcio. Recordemos que el hidróxido de calcio aquí viene puro. Esta es la ruta de la calcita. Es el hidróxido de calcio. Después le agregamos agua. Entonces vamos a tener calcio con agua y vamos a tener hidróxido de calcio. Y en este hidróxido de calcio se va a dividir, junto con agua, se va a dividir en dos iones, iones de calcio y iones de hidróxilo. Estos iones de calcio y estos iones de hidróxilo van a crear la calcita. Y después de crear la calcita va a formar la fibronectina. Y después de la fibronectina va a crear los fibroblastos. Y de los fibroblastos van a irse se van a separar a los osteoclastos, los odontoblastos y los cementoblastos. Entonces, es una adhesión y una diferenciación celular. Esta es la de la calcita. Entonces, nuestro material BioCeSealer hace esto. O sea, todo lo que yo les vengo son basado y todo en cuestiones al cemento de BioCeSealer. Y entonces, cuando nosotros hablamos de adhesión, todos pensamos en resinas, en la adhesión, en el proceso de adhesión en el que, ok, tengo que desmineralizar el esmalte, eso es lo que pensamos, pero no, doctores, también en endodoncia tenemos esta adhesión y esta diferenciación celular. Y entonces, después de esto, tenemos la ruta eh, de la apatita, que es hidróxido de calcio con agua, se vuelve hidróxido de calcio con agua. Entonces, después de esto se vuelve iones de calcio y iones de hidróxilo. Estos iones de hidróxilo generan la hidroxiapatita, que era la que les decía que generan, y después de esto hacen su biomineralización y hace su destinogénesis o cementogénesis. Y esto es una
Esta es la ruta de la biomineralización. Y justo esta parte es que yo pienso que lo mejor es que se hagan, obviamente se hacen de las dos formas. Uno lo hace los cementos obturadores y también se unen. Hay a veces que en estas partes se unen estas dos rutas para poder llegar a este éxito de biomineralización y de adhesión y de regeneración. Y entonces, hablando un poquito más de de la composición de los biomateriales, es que libera iones de calcio que estimulan la formación de tejido mineralizado, ayudando a la reparación natural del diente. Además, sus propiedades físicas y mecánicas facilitan el manejo del sellado hermético del conducto. Su pH es elevado y la biocompatibilidad proporciona una mayor seguridad biológica y un mayor éxito en nuestros tratamientos de conductos. Y entonces, los componentes de este material es que es silicato tricálcico, que es resistencia a la resistencia mecánica inicial, que ya los habíamos visto en la célula, en la, en la célula, no en la cual célula, en la En la molécula, doctor. la molécula, sí, cierto, gracias. Gracias, Doc. En la molécula del biocerámico, tenemos la resistencia mecánica inicial, tenemos el silicato dicálcico en la resistencia mecánica a lograr el tiempo, el aluminato tricálcico del fraguado inicial, el óxido de calcio que libera los iones de calcio, el óxido de circonia, que es en lo que voy a observar el material dentro del conducto, el óxido de silicio, que es el agente de reometría, y obviamente los demás, el polietilenglicol, que va a ser el agente de dispersión de este material. Muchas veces, y esto me los preguntaba en la gira, en los doctores, es que ¿por qué el biocerámico es tan fluido? El biocerámico tiene que ser fluido porque lo que queremos es que baje. O sea, no vamos a encontrar un biocerámico como estos cementos resinosos o estos cementos a base de hidróxido de calcio, de hidróxido de calcio, que son un poco pesados. No, es por eso que es muy fluido. El material, el biocerámico es muy fluido, muy fluido. Sus beneficios es que son compatibles, biocompatibles, bioactivos, es alto escurrimiento, lo que ya les mencionaba, no son resinosos, son muy fáciles de limpiar, fáciles de aplicar, ya los tenemos, es más fácil, ya no lo tenemos que mezclar. Solo que me pasa mucho cuando empiezo a dar estas mesas clínicas que no sabemos tener el control en la mano. Creo que no sabemos llevar el biocerámico al conducto. Y esto quiero decir cualquier biocerámico, ¿eh? Todos los biocerámicos, y no hay biocerámico que no sea fluido. Es que clavamos la punta del biocerámico en el conducto y al clavarla, ¿qué va a pasar? Se va a proyectar todo este cemento
Y al proyectar todo este cemento, se va a hacer ese botón enorme y se va a proyectar el cemento. No, gran ventaja, no va a tener dolor el paciente, al contrario, va a tener una reparación, pero hay a veces, si me ha tocado a mí que yo proyecto demasiado el cemento, ¿por qué? Porque obviamente ya es un retratamiento, viene es un retratamiento, ya viene con un ápice abierto y todo, y se proyecta, ¿y qué pasa? Esa bola grande de cemento que no se va por completo, ¿eh? Es bien importante, no se pierde por completo cuando pasa eso. Por eso yo siempre les digo, ok, lo que vamos a hacer es colocar en el conducto, clavamos tantito en el conducto, retrocedemos y al retroceder es que obviamente va a quedar holgada la punta del aplicador. Entonces, que quede holgado y al quedar holgado, nosotros vamos a ir inyectando poco a poco. La punta tiene que quedar en el tercio medio. Entonces, vamos a ir inyectando y cuando yo vea en el conducto, y eso lo digo yo porque, bueno, lo digo yo porque así me ha pasado en la consulta privada, cuando yo veo que el cemento se, se ve en el conducto, yo saco la jeringa, la punta, sin seguir apretando. Yo dejo así, literal, lo saco. Sin seguir apretando, saco mi punta. Y después coloco mi gutapercha. Y entonces la gutapercha la coloco 2 veces. ¿Qué quiero decir? Digo, bombeo como 3 veces y en la tercera vez lo dejo. Y entonces ese cemento que a lo mejor en algunos espacios no haya fluido, va a fluir y va a sellar, como en los túbulos dentinarios o va a sellar en los conductos accesorios y todo lo demás. La fácil limpieza. No es necesario limpiarlo, doctores, con alcohol. Lo podemos limpiar. El bioseciller se puede limpiar solo con pura agua. Ponemos agua y después ponemos una punta ultrasónica y listo. Se va a retirar por completo el cemento, no vamos a tener más problemas. Si en algún momento no tenemos ultrasonido o no tenemos, o se nos dificulta, lo que podemos hacer es colocar un poquito de una torunda de alcohol bien exprimida, solo como para retirar esos excedentes. La capacidad de aplicación, las liberaciones de calcio, el pH, un pH alto, su radiopacidad y que es hidrofílico. Todos los materiales, doctores, que yo hablé de la marca Angelus, todos son hidrofílicos, doctores. Todos. Tienen con poquita agua para que entonces haga su proceso de fraguado. Entonces hay que saber cómo en qué momento ya decir, ok, ya lo voy a empezar a, le voy a poner un poquito de agua para que empiece su fraguado en cuestiones de, no sé, si ocupen Biocer Repair o si ocupen MTA Repair HP y que lo coloquemos en en un recubrimiento pulpar directo y que nosotros queramos que empiece su proceso de fraguado, podemos colocar con un microbrush un poquitito de agua y entonces ahí va a empezar esa parte de fraguado. Y como les había dicho, ¿qué pasa? Estos cementos trabajan por expansión, o sea, con tantita agua se expanden. Y entonces las propiedades de los biocerámicos es que el pH vuelve a aumentar a las 3, a las 3 horas, 24 horas, 74 horas, a las 72 horas y a los 168 horas. O sea, obviamente a comparación de otros materiales como el que comparamos aquí, sí tiene una elevación de pH y entonces al elevar el pH vamos a tener mayor
pues vamos a tener una muerte bacteriana más rápida, ¿ok? Con el pH. El P2 igual, perdón. Y entonces, una característica y beneficios de, de este material es que producen hidroxiapatita durante su proceso de fraguado, presentando un pH muy alcalino durante las primeras 24 horas. El fraguado en su fraguado se eleva la actividad antimicrobiana, liberando iones de calcio y promoviendo la biomineralización y el estímulo de tejidos. ¿Ok? O sea, regeneran. ¿Y qué les decía? Yo les comentaba que les iba a explicar qué pasa cuando, y ya creo que ya se los había comentado, pero y es bien importante, este material, hay estudios que dicen, y todos los artículos que pasé ahí, si quieren artículos, sin problema, yo se los puedo proporcionar. Nada más mándenme un mensajito, ahorita más adelante les paso mi teléfono, para que si ustedes quieren hacer, no sé, esta parte como de hacer estudios o cosas, yo les puedo proporcionar los artículos. Y entonces se ha visto que el biocecile regenera y entonces también repara y entonces no, no va a sustituir tejidos similares, porque la reparación es sustituir tejidos similares y la regeneración es sustituir los mismos tejidos que hemos perdido, son los que va a regenerar. Entonces, su alta fluidez obtura canales principales y accesorias y fácil de usar. Por sus partículas menores a 2 micras, es que su regeneración es más rápida y su alta radiopacidad. Y entonces aquí me pasan este video donde ven cómo se clava tantito, lo levantan, lo van hacia arriba y entonces ahí está. Es cuando se ve el que rellenamos el otro conducto. ¿Y por qué se rellena el otro conducto? Porque es un sistema de conductos. El diente consiste en sistema de conductos. Tenemos mucha morfología diferente dentro de los conductos. Ningún conducto es igual. Ningún diente de ningún paciente es igual. De verdad, yo les digo a los pacientes, nosotros somos como si fuéramos los neurocirujanos porque entramos a ciegas, entramos sin saber qué vamos a encontrar, no sabemos cuántos conductos vamos a encontrar, si vamos a encontrar uno en C, si vamos a encontrar uno en un punto y coma, no sabemos. Se ven bonitas en las radiografías y los conductos se ven espectaculares, pero no sabemos qué tantas, hay veces que hay bifurcaciones en esa parte de los conductos, del sistema de conductos. Es una especialidad bonita porque creo que la especialidad de endodoncia es o nos odian o nos aman. No hay tintas, no hay a medias. No es de, sí lo quiero hoy poquito y mañana ya no lo quiero. No, es lo odio porque por su culpa perdí mi diente porque no hizo bien su tratamiento y sabiendo que lo hacemos bien, solo que no sabemos, mmm, no sabemos elegir los cementos adecuados. Y justo yo les comentaba y bueno, y si no se los comentaba, se los voy a comentar. Justo yo les digo a los doctores que van a mis cursos, les digo, a ver, háganse una cortadita en el dedo y entonces inyéctense resina. Imagínense yo no digo que yo no digo que no sea bueno la base de resina, pero es muy irritable para los tejidos periapicables. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo termino mi tratamiento de conductos y muy probable es que ese paciente al mes me diga, me sigue doliendo, pero ¿por qué?
por el cemento obturador que yo elegí para el paciente, ¿no? Y bueno, pues ya en este video vieron la fluidez del diente, del material, perdón, del material. Y estos son unos casos que obviamente eh, hice, y estos casos tenemos un diente de un 6, que tenemos una lesión. Y en esta lesión que vemos aquí, pues se ve bastante grande. Entonces hicimos, obviamente, el acceso endodóntico, que yo siempre les voy a pedir que por favor, sé que les gusta ser conservadores, pero que no me hagan, bueno, a mí no me gusta hacer más bien tratamiento, no me gusta hacer acceso ninja. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, no siento que quite todo el resto, todos los restos de la cámara pulpar. Y entonces ahí es donde más dolor va a tener el paciente, porque le dejé un resto de pulpa y entonces le va a doler y le va a doler, ¿no? Entonces yo hice esta parte, lo hice más o menos, ahí viendo con esta parte de que pudiera ver los dientes, los conductos, perdón, los conductos, y lo obturé, ¿no? Consejo que yo les doy es que cuando tengan esto, si no lo hace su referidor, háganlo ustedes. Coloquemos aquí, en esta porción, coloquemos ionómero de vidrio para poder proteger la entrada de nuestros conductos. Ocupemos, no sé, yo ocupo Ionofast. A mí me gusta Ionofast porque Ionofast es un material muy viscoso y pues obviamente su aplicación es mucho mejor. A mí me gusta me gusta Ionofast. Y a los 3 meses, vean a los 3 meses, este es al final del tratamiento de ese día, y a los 3 meses, vean cómo ya hay una reparación, vean cómo va desapareciendo el material biocerámico, ¿ok? Y después me llega este paciente. Este paciente es un paciente que viene con un dolor y pues, no estaba localizado. Se iba al canino y al premolar, y entonces tomamos una radiografía y dijimos, ok, no es cierto, es el lateral, perdón. El lateral, tomamos una radiografía lateral y vemos la lesión, pues obviamente bien definida, y dije, bueno, ¿y por qué le sigue doliendo? Empezamos, ¿por qué le va a doler? ¿Por qué le sigue doliendo? Le hice pruebas a los dos y le tomé angulado la radiografía, y entonces vi que también el canino necesitaba ahí tratamiento de conductos. Hicimos los dos tratamientos, dejé medicamento intraconducto, y después de dejar el medicamento intraconducto, así se fue el paciente, y a los 5 meses, vean, en el canino ya no tenemos material, y tenemos una regeneración. Y en el lateral, vean, sí, ahí tenemos un poquito de material, pero ya tenemos menos a como se fue la primera vez. Este caso clínico es de este diente 46, que radiográficamente pues se veía ahí una lesión, pero en la raíz distal, pero igual, me pasaba igual que el otro caso. Me refería también dolor en el diente 47, y yo decía, hay que ver, hay que checar qué puede ser. Tomamos radiografía, vimos que ya tenía una comunicación pues franca de la pulpa. Hicimos unas tomografías,
paciente se prestó para hacer una tomografía y entonces vimos que sí, efectivamente, la infección venía del diente 46, pero ya iba migrando hacia lo que era el diente 47 en las raíces mesiales. Tomamos una tomografía y vemos que sí, efectivamente, en el diente 46, en el conducto distal era el problema. Y entonces dejamos el 47 en paz, tranquilo, no le hicimos la endodoncia y nos fuimos al 46. Y entonces hicimos accesos. Este es uno de los casos más largos que he tenido, que ha llegado, o sea, que ha seguido con su proceso de evolución. Y entonces, ven, tenemos una reparación a los 6 meses y a los 13 meses. Tenemos una reparación, una regeneración completa. Obviamente ya esta parte de la coronita pues ya no es mía, ya es del que me lo remitió, pero sí es importante el tratamiento. Así ustedes coloquen el mejor cemento, el mejor todo, hasta donde ustedes creen que llegue, hasta donde nosotros podemos dar de alta al paciente, hasta que se hace la rehabilitación. Y si la rehabilitación no está adecuadamente bien sellada, no sirve de nada de que yo haga con los mejores materiales, que yo me tarde en mi protocolo de irrigación, en mi instrumentación, en todo, si el protecista no hace una buena rehabilitación. Y entonces, vemos aquí, esperemos hasta 13 meses que lleva el paciente, no ha referido molestia y tampoco, sí, aquí hay una filtración, pero pues no ha habido más. Esperemos que no lo haya. Y listo, doctores. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por esta parte de tomarse el tiempo en su día feriado, en escucharme, en ver, en ver esta pequeña presentación. Y pues hay que saber elegir materiales de obturación porque los materiales son los que nos van a llevar al éxito de la endodoncia y creo que invertirle mejor a un cemento que a un sistema rotatorio, porque el cemento se lo lleva el paciente, el cemento se lo queda, o sea, se lo lleva el paciente, o sea, está en boca. Y los rotatorios, bien o mal, entran y salen. El protocolo de irrigación es dependiendo ya de ustedes, porque eso es otro tema muy diferente. Pero sí, los cementos obturadores y más los biocerámicos, creo que han llegado a evolucionar tanto nuestro tratamiento endodóntico como nuestra práctica. Y es también para mayor comodidad, yo creo que del paciente, ¿no? Porque ya no le va a doler tanto al paciente. Entonces, voy a prender mi cámara. Listo, doctores. Gracias, doctor Diego. Qué interesante es todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. Mil gracias, doctor. Pues vamos a revisar algunos de los doctores que todavía tenemos presentes que tenga alguna duda. Por favor, si son tan amables de escribirla en el chat. Y con todo gusto se la transferimos al doctor. Me comenta la doctora Angélica que, primero que nada, muchas gracias por la presentación, doc. Y pregunta, ¿podríamos no colocar la gutapercha cuando se ocupa biosísila? Mira, sí, efectivamente, como les
comentaba, básicamente es que viene del MTA, es la propiedad, o sea, tiene resistencia. Aquí el asunto es que si en algún momento, doctora, porque sí lo han preguntado, si en algún momento nosotros queremos hacer un retratamiento, ¿qué va a pasar? O si nosotros queremos hacer un poste, colocar un poste de fibra de vidrio, ¿qué va a pasar? Es como, y se los explico, es como en un tubo de PVC yo colocara cemento. ¿Qué va a pasar? Se va a mimetizar. Igual pasa con el cemento. El cemento biosesiler se va a mimetizar con la dentina. Y entonces, para cuando usted quiera quitar esta parte usted quiera quitar esta parte quiera hacer un retratamiento o quiera quitar para colocar un poste, no va a poder. Muy probable es que llegue a perforar. Entonces, yo no lo haría, yo sí pondría como una gutapercha, o sea, pondría ahí la gutapercha para si en algún momento, que ojalá no, que no va a pasar con Biosealer, tendría que hacer un retratamiento, pues bueno, ahí lo dejaría, pero no, yo sí lo pondría, doctora, yo diría que sí lo pusiera. Que Muchas pudiera, no, gracias, Doc. no. Ok, muchas gracias, Doc. Doc, el doctor Luis nos está preguntando, primero que nada también agradece, te saluda, buenas tardes, gracias, doctor Diego, por transmitir tus conocimientos. ¿Biosiciler se puede utilizar con técnica convencional de obturación de gutapercha? Sí, doctor, sí, claro, está hecho, fabricado, como ya les había mencionado, cuando se llega a esta parte de calcinar el MTA, el MTA, cuando se calcina, son temperaturas muy altas. La temperatura de onda continua o de una termoplastificada llega a 220 grados. Aquí en la gráfica que te enseñé llega a 1200. Entonces, lo puedes usar sin tema alguno. Lo puedes usar, no necesitas comprar dos, porque hay otros que salen el Sealer Flow, que es para técnica en caliente, y está el Sealer normal, que es para técnica fría. O sea, no, te tienes que tener solo Biosesiler y con esa puedes hacer cualquier técnica de obturación, cualquiera, no tienes ningún problema. Perfecto, Doc. El doctor Jaime Uriel Cordero nos pregunta, primero dice, gracias por su tiempo, doctor. Mi pregunta es, ¿el protocolo de colocación de poste se maneja igual que con cementos resinosos o llega a cambiar el protocolo respecto al retiro del material del conducto? Ok, no, el mismo, no cambia no cambia el protocolo, es como ustedes lo hagan, porque si yo les digo, si nos vamos por si yo les digo mi protocolo, es otra plática más larga, porque es otra situación más larga. Pero no, es el mismo protocolo, es el mismo, usted lo retira con su piso, con su gate, y después mete su conformador, bueno, lo puede limpiar con hipoclorito, puede limpiarlo con agua bidestilada, puede con una lima raspar todo ese cemento que dejó el biocerámico lo puede raspar con una limita y listo. Que eso lo va a hacer básicamente su fresa de conformación o su gate glider. Entonces no pasa nada. O sea, solito se va ese cemento. Es el mismo protocolo. Muchas gracias, Doc. Ok. Y pregunta, doctora Cris, buenas tardes. Permíteme un momento, Doc, se quedó arriba. Gracias por la plática, doctor. Una pregunta, mencionó no usar EDTA, pero en mi protocolo de irrigación podía usar hipoclorito. EDTA, pero al finalizar
lavar con suero fisiológico o definitivamente omitir el EDTA? A ver, yo dije sí, que podemos, o sea, más bien a lo mejor no lo dije bien, pero en mi protocolo final no usaré DTA. Si yo necesito en mi protocolo normal que yo ocupo EDTA, hipoclorito, agua bidestilada o suero, EDTA, agua hipoclorito, tu protocolo, el que tú hagas, lo último que tú lleves que no sea EDTA, que sea agua bidestilada o suero. Perfecto, doc. Muy bien, gracias. Ahora, pregunta el doctor Cris. Buenas tardes, doctor Miguel. Excelente presentación, muy interesante. Gracias por compartir con nosotros. Mi pregunta es sobre la compactación, perdón, de Biosiciler. ¿Es necesario o si es necesario, hay un tiempo de espera para compactarlo? Ay, ¿me lo puedes repetir otra vez? Es que no le entendí. Claro, doc, claro. Está preguntando el doctor Chris. Mi pregunta es sobre la compactación del Biosiciler. ¿Es necesario o si es necesario hay un tiempo de espera para compactarlo? No entendí. O sea, Más, quiero, más que nada yo pienso que es por la condensación, ¿no? Cuando haces la condensación, está preguntando si se puede ir compactando Biosiciler, al igual que con los resinosos que tienes que ir compactando, que tienes que ir, eso es a lo que se a refiere. ver, Bueno, yo esto es hacia donde lo estoy dirigiendo la duda, me imagino. ok, quiero pensar en esto, ¿no? Yo voy a hacer un lateral en frío y entonces puedo estar llevando mis puntas con el bioseciler. Eso es lo que yo estoy entendiendo o entendí mal. No, bueno, sí, yo también lo estoy entendiendo de esa forma. Hola, buenas tardes. Buenas, Gracias, doctor. Como está hablando con el doctor Miguel, perdón, doctor Diego, discúlpeme, mil disculpas, ¿eh? no te A lo preocupes. que yo me refiero es, por ejemplo, cuando hacemos la técnica de obturación, pues convencional con gutapercha, al final condensamos, compactamos Ajá, para que quede más, que baje un poquito más. En el caso del bioseller, hacer pues un cemento biocerámico, ajá. no sé si se necesite realizar lo mismo. Sí, sí, se puede realizar lo mismo, no pasa absolutamente nada. Y en el caso de, ¿hay un tiempo de espera o se puede hacer enseguida que se vaya colocando el material? No, se puede hacer enseguida. No pasa absolutamente nada si lo haces en un tiempo, ¿no? Lo puedes compactar y cortar al mismo tiempo cuando lo termines. Doc, Ok. te escuchas con eco. Aclaré tu duda. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, Doc, yo tengo una duda para ti. dime. Em, para desobturarlo, fíjate que en una ocasión me tocó con uno de mis amigos que realizamos una endodoncia, previamente se obturó con Biosiciler, porque yo siempre, me gusta mucho a mí, me encanta, y claro, mi amigo pues lo tuvo que obturar con Biosiciler, pero se tuvo que hacer una desobturación. Ujú, Ajá, como fueron como 15 días, se ujú. realizó una desobturación y pero resulta que no podía desobturarlo, no podía desobturarlo. Me dijo, pues, ¿qué me diste, doctora? ¿Qué fue lo que me diste para que utilizara? Yo hasta dije, no, tú sigue tu protocolo de desobturación y ahorita vemos a ver cómo lo corregimos, a ver cómo lo realizamos. Pero fíjate que fue algo que, ¿habrá habido algo, alguna característica, algo que se hubiese realizado para que hubiese costado después tanto trabajo la desobturación? ¿Con algo podemos haberlo evitado? Mira, sí, de repente
Pues como saben, el MTA el Biosilers de MTA es muy resistente. Puede que haya exceso de agua y entonces o haya inducido muy rápido esta parte del fraguado o por el mismo trabeculado óseo y el ligamento periodontal y todo eso se genere un fraguado mm, más Bueno, resistente, más fuerte. De repente, no sé, le digo, de repente llegan los doctores y lo dejan o chacoteando, que se disuelve todo, o lo dejan muy seco. Y entonces cuando lo dejan muy seco, hay a veces, o a lo mejor sabe que también que puede ser que cómo fue su protocolo de irrigación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros irrigamos, nuestro último final es ya sea con hipoclorito o ETA, le quita esa humedad le quita esa humedad a los túbulos dentinarios. Y al quitarle esa humedad de los túbulos dentinarios, por donde tiene que entrar la humedad es por el trabeculado óseo, por la parte periapical. Y entonces ahí es donde el agua es demasiada y entonces fragua demasiado. Entonces puede que sea a lo mejor el protocolo de irrigación que haya sido, a lo mejor no sé con qué habrá terminado y eso haya sido que me haya fraguado de más el material. Puso gutapercha. sí puso gutapercha y sí le costó muchísimo trabajo. Pero incluso fue algo que le dije, ay, déjame investigar por qué está costando tanto trabajo. Los demás casos que nos han tocado y que se ha obturado con Biosicile no nos volvió a pasar, no nos Ujú. volvió a pasar. Más sin en cambio en esa ocasión sí fue algo muy extraño. Dije, no sé qué habrá pasado. Hasta me dijo, ¿qué me dice? Sí fue algo muy extraño en esa ocasión. Muy Doc, probable, yo creo que sí es como algo del irrigante, algo del lo protocolo de gigante. irrigación. Claro, perfecto, Doc. No, pues todo súper interesante, Doc, ¿eh? De verdad, mil gracias, Doc. Gracias. Ahorita ya no tengo ninguna otra duda con los doctores. Te agradezco enormemente, doctor Diego, y a ti también, Ann, de la Casa Dental Trading, por disponer de su tiempo en este día festivo y transmitir todos tus conocimientos, Doc. Cuídense mucho, que tengan linda tarde, sigan gozando su día.